Bien, permítanme darles la bienvenida. Mi nombre es John Silva, soy profesor de Física y Matemática. Estoy en este momento reemplazando a su profesor Rodrigo. Él se encuentra de voluntariado haciendo unos trabajos, ¿sí? Pero es solamente por esta ocasión que voy a estar acompañándolos, ¿sí? Voy a estar tratando de resolver algunos ejercicios que son básicamente lo que le estaría quedando en parte de física, por lo menos del curso. Para la clase de hoy estaremos abordando algunos ejercicios sobre contenidos de cinemática, trabajo y energía, algunos de ondas y sonidos, de dinámica y algunos relativos a temas de calor. Para abordar los primeros problemas, trataremos de refrescar un poco algunos conocimientos previos que espero ustedes puedan responder conmigo, ¿sí? Para hacer un poco más lúdico y más dinámico la interacción acá con cada una de las respuestas que yo quiero, a las cuales nosotros queremos consensar o llegar. Bien, entonces partamos analizando la primera pregunta sobre cinemática. La pregunta número 1 nos dice, correspondiente a la pregunta 11 del facsímil, el movimiento rectilíneo uniforme, o abreviado MRU, posee las siguientes características. Nos piden que identifiquemos la alternativa correcta. Bien. Vamos a leer una por una cada una de las alternativas. Me voy a mover un poco de acá. Letra A. Vamos a ver cuál de estas 4 alternativas es la correcta, ¿sí? Letra A. El movimiento en línea recta y velocidad constante, o rapidez. Letra B. Movimiento en línea recta y velocidad variable o con aceleración. Veo que algunos ya están respondiendo, chiquillos. Perfecto. Muy rápidos. Voy a... Ya, A, B. ¿Alguna otra alternativa más? La letra C nos dice que es un movimiento en dirección horizontal y roce. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. O la letra D, un movimiento en círculo. Bien. Veamos la letra A, analicémosla un minuto. Yo creo que lo mejor para abordar este tipo de problemas es que nosotros recordemos la definición de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Para recordar la definición, que además es muy intuitiva, porque el fraseo nos dice básicamente de lo que se trata este tipo de movimiento, ¿sí? Un movimiento que es rectilíneo y uniforme. Si lo desglosamos por parte, estamos diciendo que el movimiento primero que nada es rectilíneo, es decir, que va en línea recta, ¿sí? Por lo tanto, si vemos las alternativas, la letra A y B cumplen con la primera condición de estar en línea recta, ¿sí? Así que, como veo en las respuestas, están entre la A y la B, eso está súper bien. ¿Y por qué no podría ser la C o la D? ¿Por qué razón o motivo no podría ser la letra C o D? Bueno, en la letra C nos dicen que es un movimiento horizontal y con roce, ¿sí? En este tipo de casos estamos analizando cinemática, es decir, no nos estamos enfocando en aquellas variables que tengan alguna relación en este momento con las dinámicas que pueden involucrarse a los movimientos con masas, por ejemplo, ¿sí? Solamente con casos particulares para hacer seguimientos, ¿sí? Y además nos dicen que la dirección es horizontal. Bueno, la dirección horizontal no es suficiente para saber si es en línea recta tampoco o si va a dar una continuidad en la línea, ¿sí? La letra D, un movimiento en círculo. Un movimiento en círculo no es un movimiento rectilíneo, no es un movimiento en línea recta, ¿sí? Por lo tanto, como ustedes están respondiendo A y B, está claro que es una de estas 2 alternativas. Para este caso, nosotros queremos definir bien cuándo es uniforme, ¿sí? Esto es la variable que nos estaría faltando para definir el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener que analizar en este caso para la alternativa A y B, que son las alternativas tentativas, cuándo haya velocidad constante y cuándo haya velocidad variable. ¿Bien? ¿Alguno sabe cuándo la velocidad es constante? ¿O alguien conoce algún tipo de ejemplo, ¿sí?, donde se involucre una velocidad constante? Bien, en la vida cotidiana, chicos, es súper poco frecuente en verdad encontrar movimientos que tengan una velocidad o rapidez que sea totalmente constante. Bien,
pero de todas maneras las hay. Les voy a mostrar un ejemplo que puse acá abajo, una animación, ¿sí? Donde aparece primero un movimiento rectilíneo uniforme para que observen cómo sería en comparación a uno que es uniforme pero acelerado, ¿sí? Que es básicamente la distinción que nosotros hacemos cuando queremos categorizar estos tipos de movimientos. Veamos en el movimiento uniforme, solamente en el movimiento uniforme. El primer móvil, fíjense, se va a mover con una velocidad que es constante. Ahí va. Ok. Si se fijan, en el primer autito, ¿sí? La velocidad o los cambios de velocidad siempre se permanecen para cada intervalo de tiempo iguales, ¿sí? No es como que parta más lento y vaya después más rápido, o como que parta muy rápido y después vaya más lento. Veamos la distinción con lo que sería un movimiento que sí varía en su velocidad. Bien, si se fijan, la variación de la velocidad, ¿sí? O lo que nosotros tenemos de entender por la aceleración, es lo que se define básicamente a partir de esos cambios breves, pequeños o grandes, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de cambios, pero tienen que ser cambios en la velocidad para que haya una aceleración. Entonces, cuando nosotros decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme sin aceleración, nos estamos refiriendo al primer caso, que sería un móvil que se mueve siempre con el mismo tipo de velocidad. ¿Bien? ¿El metro es constante?, pregunta Tasne Khan. Bueno, el metro, fíjense que al inicio parte en un reposo y poco a poco empieza a acelerar hasta que llega generalmente a una velocidad que es fija y después vuelve a desacelerar o a acelerar en sentido opuesto, ¿sí? Para volver a estar en reposo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la vida cotidiana al metro como un móvil que se desplaza, ¿sí? Este estaría, en este caso, definiendo un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? Porque tiene variaciones en su velocidad. Parte desde una velocidad cero, cuando está en la estación, nosotros tomamos el metro, por ejemplo, y después acelera hasta llegar a cierta velocidad y después vuelve a desacelerar para la siguiente estación. Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la letra A. ¿Bien? Ahí está. Fíjense que para este caso, entonces decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme y como no hay ningún tipo de aceleración, ¿sí? La velocidad permanece constante. Segunda pregunta. ¿Qué entendemos por aceleración? Me quise detener un poco más en la pregunta anterior para que se pudiera entender de mejor manera esta segunda pregunta que está muy, muy relacionada. Bien, fíjense que cuando nosotros hablamos de aceleración, ¿sí? Como les dije anteriormente, estamos tratando de entender variaciones de una variable. ¿De cuál variable? Bueno, como lo mencioné hace un momento atrás, es respecto a las velocidades, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque cuando uno habla de variaciones en la velocidad, puede hablar de distintos tipos de maneras para variar la velocidad, ¿sí? Tansen Khan dice, es la letra C. ¿Alguien más está de acuerdo que es la alternativa C? La letra C, dice César Banda. Vamos a ver uno por uno, pero muy rápidamente. Para letra C, dice Celia Díaz. A ver, veamos, partamos por la letra A y nos vamos a detener en la letra C, ¿bien? Letra A, una velocidad constante en el tiempo. Cuando definimos hace un momento lo que era la aceleración para un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, significaba hacer cambios paulatinos dentro de lo que eran esos momentos de la velocidad, ¿sí? Es decir, en un momento tengo una velocidad, pero en otro momento de mi trayectoria tengo otra velocidad,
¿sí? Por lo tanto, la velocidad que tuve en un instante con la que tuve después son distintos. Es decir, que no es constante. Por lo tanto, la alternativa A no podría ser. Bien, para María Abarzúa. Una velocidad media es otro tipo de concepto que hace referencia a toda una trayectoria y todo un tiempo, en lo que se tarda, por ejemplo, un movimiento, ¿sí? Un promedio de toda una trayectoria en todo un tiempo. Eso guarda relación con las rapideces y velocidades, pero no necesariamente es una aceleración. ¿Me explico bien? Es decir, estamos hablando de las variaciones que tienen las velocidades, los cambios que tienen las velocidades, pero no que eso sea necesariamente una velocidad, ¿sí? La aceleración se distingue de una velocidad. Son conceptos totalmente distintos, aunque estén muy relacionados. Y la letra C, una variación en la velocidad en el tiempo. Puesto que nosotros partimos explicando, hace un momento atrás, lo que era el movimiento rectilíneo uniforme con los ejemplos, ¿sí? Se habrán dado cuenta que en este caso, la variación de la velocidad en el tiempo es la que define por excelencia a una aceleración cualquiera. ¿Ok? Así que en este caso, la alternativa correcta sería la letra C. Bien, aquí quiero hacer una distinción, chiquillos. Cuando nosotros hablamos de las variaciones de la velocidad, ¿sí? Pueden ocurrir de dos maneras distintas, ¿sí? Esto es para que tengan mucho cuidado y puedan tener un alcance, una percepción un poco más amplia del concepto. Por ejemplo, en el caso que está ahí arriba, donde vemos a esta montaña, o perdón, a este juego de... bueno, no sé qué tipo, cómo se llama el juego, pero es básicamente una circunferencia que está rotando, ¿cierto? Nosotros podemos asumir que a pesar de que los cambios de lo que serían las rapideces son constantes, ¿sí? Porque la rapidez, fíjense que siempre es la misma para cada intervalo de tiempo. A pesar de que sea la misma, los cambios de la dirección del movimiento también generan un tipo de aceleración. Por lo tanto, no es condición suficiente decir solamente que la aceleración se produce cuando hay variaciones de rapidez. También se produce cuando hay direcciones que varían dentro de un movimiento, ¿sí? Así que podemos decir que ocurre cuando hay cambios en la rapidez, ¿sí? Ahí hay una aceleración, o cuando hay cambios en la dirección del movimiento, o cuando hay ambos también, ¿sí? Por ejemplo, una de estas montañas que estuviera variando con la rapidez. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Entendemos por aceleración... perdón, esta es la misma. Esta es la respuesta, ¿ya? Una variación, entonces, en la velocidad en el tiempo. Pregunta número 3. Esta es sobre la temática de trabajo y energía. Dice, un niño camina junto a su hermano en bicicleta. Si en cierto momento el niño aplica una fuerza constante de 2,5 newtons para impulsar a su hermano, una vez que éste ha recorrido 5 metros, dicha fuerza habrá efectuado un trabajo mecánico igual a... A ver, ahí, para que lo vean. Entonces, en este caso, tenemos que recordar los conceptos relacionados a trabajo, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos de trabajo, o como lo habrán visto con su profesor Rodrigo, nos estamos refiriendo a una magnitud específica, ¿sí? ¿Alguien sabe qué tipo de magnitud es el trabajo? El trabajo, acuérdense que hay en física distintos tipos de magnitudes. Pueden haber escalares, pueden haber vectores, por ejemplo, ¿sí? El trabajo corresponde, en este caso, a un escalar. Bien, como tal, no define una dirección, un sentido, solamente una cantidad exacta. Y por eso, además, se mide, de hecho, en joules, en una porción de energía, porque para efectuar un trabajo lo que yo mido es la energía necesaria para efectuar ese trabajo. La fórmula que describe la manera de calcular el trabajo, como algunos sabrán, es la fuerza por el desplazamiento. Hay una fórmula que es más completa, que se llama fuerza cruz desplazamiento, ¿sí? Pero para efectos de un solo movimiento en un solo eje, hablamos de fuerza por el desplazamiento. En este caso,
la fuerza es de 2,5 newtons y el desplazamiento que se recorrió fue de 5 metros. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a los 2,5 newtons por los 5 metros, ¿sí? En sistema internacional sabemos que el newton metro es relativo o que es equivalente al joule, ¿ok? Por lo tanto, la alternativa correcta para la pregunta 13 sería la letra C. Pregunta 14. El trabajo realizado por la fuerza peso sobre un cuerpo es siempre igual a 0 si éste se mueve. A. Verticalmente hacia arriba. B. Horizontalmente. C. Verticalmente hacia abajo. O D. Descendiendo por un plano inclinado. Recuerden que la fuerza, como tal, ¿sí?, define a un tipo de vector. Por lo tanto, tiene una dirección y un sentido específico. ¿Sí? En el caso de la fuerza peso, sabemos hacia dónde apunta, ¿sí? La fuerza peso siempre apunta hacia el mismo lugar. Por ejemplo, si yo dejo caer una manzana, un lápiz, una goma, un papel, siempre va a caer hacia la misma dirección, a menos que se efectúe una fuerza, ¿cierto?, que suponga ese movimiento. Entonces, si por ejemplo, a ver, sería ahora, Denis dice letra B. Claro, a ver, nosotros cuando realizamos el movimiento en el eje horizontal, ¿cierto?, básicamente no estamos interactuando con otro tipo de dirección, ¿sí? Ahora, esto suele ocurrir básicamente por estos vectores, ¿sí?, están en sentidos que son totalmente distintos. Por lo tanto, no se genera ningún tipo de dirección de movimiento o interacción entre ellos, ¿sí? Es decir, no hay interacción básicamente cuando los ejes son en 90 o en 270 grados. ¿Ya? La diferencia que sería, en este caso, lo voy a poner acá, la diferencia que sería, si por ejemplo el peso apunta hacia abajo, ¿sí?, que es lo usual, entonces, si yo tengo algo que sea perpendicular en 90 grados, ¿sí?, que en este caso lo que sería perpendicular al peso en 90 serían a los 0 grados, no interactuaría con el peso. ¿Bien? Así que la alternativa correcta sería la letra B, horizontalmente, ya que el peso sería vertical, estaría en un eje totalmente opuesto. La letra A estaría dentro del mismo eje del peso, que sería el vertical. En la letra C, verticalmente hacia abajo, sería también parte del mismo eje del peso. Y la letra D, descendiendo por un plano inclinado, significa que hay una componente del peso que sí interactúa, ¿cierto?, con la otra componente del plano inclinado. ¿Cuáles son, vamos a la pregunta 15, ¿cuáles son las cualidades que caracterizan al sonido? Bien, el sonido suele caracterizarse por tener ciertos elementos, ¿sí?, que lo diferencian o permiten que nosotros diferenciemos un sonido de otro, ¿sí? Son elementos puntuales. El sonido tiene elementos puntuales. Si por ejemplo habláramos del tiempo, ¿el tiempo es una característica del sonido? Claro que no, porque el tiempo es un elemento, de alguna manera, que moldea, ¿cierto?, los aconteceres de la misma realidad. No tiene ninguna relevancia con el sonido como si fuese una característica. Por lo tanto, como el tiempo no está considerado, la letra C queda descartada. Y la distancia es una medida de longitud, que tampoco tiene ninguna relevancia. El tiempo y el espacio estarían en este sentido dentro de otro tipo de categorías que no necesariamente involucran al tipo de sonido. B y C no tendrían, en este caso, ningún tipo de relevancia para caracterizar al sonido. Aurora Denis dice letra A. César Banda dice letra A. Sí, correcto. Y para este tipo de casos, entonces,
si hablamos de una intensidad, de un tono y un timbre, podemos caracterizar a tipos de sonido distintos. La intensidad, como algunos sabrán, nos va a explicar, por ejemplo, cuán fuerte suene algo o cuán suave suene algo, ¿sí? En ese sentido, el volumen sería una medida precisa para saber la intensidad que tiene un sonido. El tono o timbre de cualquier sonido nos va a dar cierta información sobre la forma que tiene la onda sonora, ¿sí? Si por ejemplo es más cuadrada o por ejemplo es más curvilínea, ¿sí? Entonces la onda en sí misma también varía su forma, a pesar de que por ejemplo yo pueda tener una nota la en una guitarra o pueda tener una nota la en un piano y pueden ser la misma nota, pero las diferencias que tienen se caracterizan básicamente a través de esta distinción que sería parte del timbre, ¿sí? La letra D nos dice que se propaga por cualquier medio, incluso por el vacío. Hay que tener cuidado con este tipo de distractores. Sabemos que el sonido es una onda mecánica puntualmente, pero no por eso significa que se propague por cualquier tipo de medio, ¿sí? Son las ondas electromagnéticas las que sí se propagan por otro tipo de medios, como incluso por cualquier tipo de medio, como incluso el vacío, ¿sí? Entonces la alternativa correcta, vamos con la siguiente para agilizar un poquito. Con respecto a la luz, podemos decir que es correcto afirmar que la luz blanca es una mezcla de 7 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Letra B. La luz se propaga en línea recta en todas direcciones y a gran velocidad. Letra C. La velocidad de la luz es más rápida que la del sonido. Letra D. Todas las alternativas anteriores son correctas. Cuando nosotros hablábamos de la velocidad de la luz, ¿cierto? Podíamos caracterizarla por distintos elementos o aspectos. Por ejemplo, si nosotros analizamos un prisma dentro de las características que componían un haz de luz blanco, veíamos que en su reflejo el prisma de alguna manera descomponía la luz en muchos colores, ¿sí? Al descomponer la luz, lo que nos estaba explicando ese fenómeno era que la luz se componía de todos esos colores. Por lo tanto, la alternativa A es correcta. La letra B, cuando decimos que la luz se propaga en línea recta, en todas las direcciones y a gran velocidad. La luz, hasta donde sabemos, siempre busca los caminos más cortos posibles para llegar a un determinado lugar, ¿sí? Y lo que sabemos también, que vendría siendo el camino más corto, por ejemplo, entre dos puntos, siempre viene siendo una línea recta, ¿sí? A menos que el mismo espacio se curvara, que sería muy extraño en términos espaciales prácticos, pero siempre sabemos que el camino más corto entre dos puntos viene siendo una línea recta. Por lo tanto, la luz buscando de alguna manera ese camino más corto, se propaga en línea recta, ¿sí? Y lo hace en cualquier dirección y a una velocidad muy alta, de hecho, ¿sí? A 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la alternativa B también es correcta. La alternativa C, la velocidad de la luz, es más rápida que la del sonido. Bien, sabemos que la velocidad del sonido es aproximadamente 340 metros por segundo. Ahí los anoté. Y la velocidad de la luz es de 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Ambas son equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de la luz es muchísimo más grande que la velocidad del sonido, ¿sí? A pesar de que ambos varían dependiendo de los medios en los cuales se propagan. Aura Denise dice la letra D, o sea, todas las anteriores. César también dice la letra D. Y efectivamente, la respuesta correcta es la letra D. Pregunta número 7. ¿Qué es el roce? Bien, acá hay que tener un poco de cuidado cuando tratamos de explicar lo que define al roce, ¿sí? Acuérdense que para hablar en términos de dinámica, porque la dinámica estudia la interacción entre los cuerpos, el roce, ¿sí?, ocurre solo cuando hay interacción entre dos o más cuerpos, ¿sí? Eso es lo que define básicamente al roce, esa interacción, cómo sucede, cómo de alguna manera se genera, ¿sí? Entonces,
Veamos las alternativas. Letra A, un movimiento que se opone a la fuerza. Letra B, una fuerza que se opone al movimiento. Letra C, un choque entre objetos. Letra D, la velocidad variable que experimenta un objeto en movimiento. El roce, ¿sí?, en sí mismo no es un movimiento, por lo tanto no podría ser la letra A. Es la interacción que hay entre los movimientos, ¿sí?, entre los cuerpos. Obviamente si ambos están en reposo, tampoco habría un tipo de roce. Ahora dice que podría ser la letra C, un choque entre objetos. Obviamente cuando hay un choque hay interacción y por lo tanto hay un tipo de roce, pero eso no define al roce totalmente, ¿sí? El roce como tal vendría siendo la interacción que de alguna manera puede oponerse al movimiento, ¿sí? Evita que el movimiento fluya de una manera que fuera cómoda, ¿sí? Evita que el cuerpo pueda moverse libremente. Por lo tanto, yo creo que la alternativa aquí más adecuada sería la letra B, ¿bien? La fuerza que se opone al movimiento. Si yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos, supongamos, no sé, que alguien va caminando en la arena, ¿sí? Cuando tus zapatos interactúan con esa arena, hay una fuerza de roce que es tremenda. Pero si camináramos, por ejemplo, sobre el hielo, la interacción que hay ahí, que se ejerce, es muy distinta, ¿sí? César Banda dice, tiene su trampa la pregunta. ¿Por qué, César? ¿Por qué crees que tiene una trampa? ¿Por el distractor del choque con objetos, entre objetos? Siempre tengan cuidado cuando respondan este tipo de preguntas, ¿sí? Vamos a ver la alternativa correcta en este caso es entonces la letra B, ¿bien? Es la fuerza que se opondría al movimiento. Habría que tener más cuidado, yo creo que la pregunta debería apuntar a qué es la fuerza de roce, ¿sí? Entonces ahí sí podríamos decir que la fuerza de roce es una fuerza que se opone al movimiento y sería una definición un poco más clara. Alejandro Villavicencio dice, ¿la interacción con la arena no sería más que ella absorbe la fuerza? Claro, cuando nosotros estamos interactuando, ¿cierto?, con la arena, de alguna manera esa interacción absorbe más energía para yo poder desplazarme, ¿sí? La fuerza de roce en ese sentido, de alguna manera, evita que yo me pueda desplazar con mejor libertad, porque mi energía o parte de la energía de mi movimiento se transfiere hacia la arena, ¿sí?, hacia esa interacción misma. La letra D, la velocidad variable que experimenta un objeto en movimiento. Eso hace más referencia a términos cinemáticos o dinámicos, ¿sí? La velocidad misma no necesariamente habla sobre aspectos del roce. Aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Si un cubo se desplazara, ¿cierto?, con una superficie, la interacción que hay entre ese cubo, ¿cierto?, y esa superficie, esos relieves que interactúan van generando tipos de roce. Vamos con la siguiente, pregunta número 8, sobre el calor. Cuando tenemos la calefacción encendida en nuestra casa, fuera hace mucho frío y abrimos la ventana, ¿sí? O sea, supongamos que estamos en nuestra casa, calentitos, abrimos la ventana, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando abrimos la ventana? Si adentro de la casa estábamos calentitos. Bueno, lo que podríamos suponer nosotros, y que es lo que además cree la mayoría de la gente, ¿cierto?, es que se entra el frío. Que entrar el frío. ¿Eso es posible? Nosotros sabemos por principios de entropía, ¿cierto? De hecho, específicamente por la segunda ley, que el frío no existe como tal, sino lo que existe son diferencias de calor, ¿sí? Por lo tanto, lo que ocurre cuando yo abro la ventana es que al haber una diferencia en las temperaturas, ¿sí?, se genera una diferencia que de alguna manera empieza a generar una fluctuación de energía desde un sistema con más energía hacia otro con menos a través del mecanismo del calor, ¿sí? Recuerden que los mecanismos para transferir energía pueden ser el calor, el trabajo, por ejemplo, ¿sí? El calor es acá el que a nosotros nos compete. Tasnem Khan dice, podría ser la letra D. Sale calor por la ventana,
Claro, vemos que en el sistema, ¿sí? Donde hay menos temperatura, sabemos que hay menos interacción o movimiento o agitación de partículas, ¿sí? Por lo tanto, el sistema como tal, como principio de entropía, trata de agitar esas partículas. Es decir, tratamos nosotros que tenemos más energía de mover a aquellas que están más quietas, ¿sí? Yo dentro de mi casa tengo una energía que se transfiere a través de calor y trata de agilizar a aquellas partículas que estén más quietas. Por lo tanto, decimos que el calor es realmente el que sale, ¿sí? Por la ventana y trata de alguna manera de energizar a su entorno o a su ambiente, al ambiente de esta casa. Bien, y casi todos dijeron letra D. Todos dijeron letra D, de hecho. Está muy bien. Entonces, efectivamente decimos que cuando sale el calor, ¿cierto? Las diferencias de temperatura por el principio de entropía, de alguna manera, permiten que la energía, ¿cierto?, se disperse, se propague de un lugar con más calor hacia otro con menos calor, o lo que es más correcto decir, con más energía hacia otro con menos energía. La respuesta correcta efectivamente es la letra D. Bien, chiquillos, eso sería todo entonces. Si alguien tiene preguntas, me las puede hacer, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, es bienvenida. César Banda dice, al estar al interior, con calefactor sale calor. Claro, hay que tener cuidado sí con el vocabulario. Yo he tratado de ser un poco más específico, pero el calor no sale realmente como tal. Las respuestas no están bien especificadas. Lo que sale es la energía, a través del mecanismo de calor, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa pequeña o sutil diferencia. Es la energía la que se transfiere, a través de mecanismos. No es el calor el que se transfiere, sino la energía misma. ¿Bien? Decimos que es la energía la que se transfiere de un sistema a otro, siempre en términos generales. Bien, chiquillos. Ahora los dejaré con la siguiente clase. Bien, nos vemos, que estén bien.